Buenas tardes, querida audiencia. En especial quiero saludar a los maestros, a los docentes, a los acompañantes pedagógicos de las instituciones educativas multigrado que están conectados en este momento. El día de hoy nos reunimos para compartir y profundizar sobre los informes de resultados de la evaluación censal de estudiantes. El propósito es que en conjunto, con la ayuda de nuestros especialistas en el campo tanto del acompañamiento pedagógico como de la elaboración de reportes, podamos encontrar los mejores usos para mejorar las capacidades docentes y por lo tanto también generar mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. El día de hoy nos acompañan Olimpia Castro, especialista del área de matemática, la coordinadora del área de matemática en la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, y también Karina Valenzuela, especialista en acompañamiento pedagógico. ¿Sí? Buenas tardes también. Lo que quiero decirles es que nosotros ya tenemos en cada uno de los puntos donde nos encontramos los reportes de resultados. ¿Sí? Estos reportes de resultados nos permiten tener información sobre lo que está ocurriendo en cada una de las aulas. Y nuestro foco de atención en especial van a ser las escuelas multigrado. Entonces, junto con estos especialistas nos vamos a reunir para profundizar en ello y tratar de encontrar las mejores alternativas, las sugerencias que podamos llevar a cabo para en conjunto mejorar nuestra labor. Karina, nos gustaría que nos comentaras en primer lugar acerca del acompañamiento pedagógico. Sabemos que el Ministerio de Educación está apostando por esta estrategia que es distinta a lo que se daba antes, como el monitoreo y la supervisión. ¿En qué radica la diferencia de esta nueva estrategia? Bueno, antes que nada quiero saludar a todos los acompañantes pedagógicos de las instituciones educativas multigrado que se encuentran en este momento reunidos en 4 sedes macrorregionales al inicio del segundo taller de fortalecimiento de sus competencias profesionales. Mi saludo fraterno al equipo que está concentrado en la ciudad de Huancayo, los que están concentrados en la ciudad de Tarapoto, de la ciudad de Ica y del caluroso Chiclayo. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros y nos encontramos conectados para analizar el uso de estos cuadernos, de estos resultados de los informes que nos da la evaluación censal de estudiantes. Para responder a tu pregunta, bueno, el acompañamiento pedagógico, a diferencia de otras estrategias, de las otras dos mencionadas antes, ¿sí? Es una estrategia de formación continua que está centrada en la escuela, que tiene como propósito desarrollar y fortalecer las competencias y desempeños del docente de escuelas educativas multigrado. Esto se desarrolla en el marco del enfoque crítico reflexivo y está a cargo de un acompañante pedagógico que es el que media los procesos para que este docente se encuentre en las condiciones más óptimas para brindar una enseñanza de calidad a los estudiantes de las instituciones educativas más alejadas del país. El acompañante utiliza técnicas de reflexión crítica que en una atención individual y grupal al docente que acompaña, progresivamente desarrolla en él la autonomía docente, la autonomía profesional. Asimismo, asegura que este docente, sea aquel que pueda desarrollar trabajo colaborativo con sus pares, dadas las características de las instituciones educativas multigrado. Bien, el servicio educativo multigrado, el soporte de este servicio es el acompañamiento pedagógico. Karina, nos has hablado de que en este acompañamiento pedagógico entonces está al lado del docente para promover el desarrollo de sus capacidades como profesional. Pero cuando estamos en la escuela multigrado hay una serie de experiencias que probablemente está atravesando este acompañante pedagógico. ¿Cómo son estas experiencias en esta labor del acompañamiento pedagógico en las escuelas multigrado? Bueno, son muchas y diversas. Ponerse en la situación del acompañante pedagógico realmente hace noble la labor que él desarrolla, al igual que el docente. Realmente las distancias que existen en las escuelas rurales son bastante altas, hay una alta dispersión. Los acompañantes para desarrollar esta labor
surcan ríos, están en la cima de las montañas, atraviesan grandes desiertos, enfrentan peligros diversos, los climas tan adversos, una geografía rica también, pero muy digamos, una geografía que a veces tiene que enfrentar el acompañante y el docente para dar el servicio educativo multigrado a estos niños que se encuentran en zonas alejadas. Es loable reconocer este esfuerzo que hacen tanto docentes como acompañantes y valorar esa vocación de servicio. Normalmente el docente tiene entre 1 a 2 grados a su cargo, ¿sí? Tenemos docentes que también atienden de primero a 6º grado a los niños en un solo aula. Esto causa de repente el aislamiento de los docentes, ya que las distancias son tan amplias entre escuela y escuela, que se ve un poco deficiente el trabajo colaborativo que pueda hacer con pares, donde pueden dialogar sobre cómo van mejorando los aprendizajes de sus estudiantes. Con el acompañante pedagógico, el docente ya no se siente solo. Está acompañado, valga la redundancia, y le permite a él compartir vivencias de estas de traslado que las acabo de describir, pero también de esas experiencias en este tipo de aulas que atendemos en nuestro país. El docente y el acompañante trabajan entonces juntos, unidos, en una sola idea, con el único propósito de dar atención de calidad a estos niños y niñas de las zonas rurales. Ahora, Karina, nos estás mencionando que en las escuelas multigrado, claro, hay grandes distancias, hay dispersión entre las instituciones educativas y de hecho hay una situación compleja que es necesario revertir y desarrollar. ¿Y qué énfasis está poniendo en este caso el acompañamiento pedagógico para afrontar esta situación? Bueno, el énfasis que se está dando es sobre todo en la selección de desempeños prioritarios que un docente de escuela multigrado tiene que hacer para dar ese servicio de calidad que estamos esperando, ¿sí? Tenemos actualmente 13 desempeños, de los cuales 6 de ellos están situados propiamente en la misma práctica del docente que se acompaña. Entonces, el énfasis que le damos es hacer que este docente vaya viendo qué estrategias están funcionando o no en su práctica docente, y con toda la observación que él realiza durante el tiempo que está en clase, le permite a él identificar aquellas necesidades que necesitan ser fortalecidos los docentes, ya pueda darse de manera individual o grupal también, y esto le da un poco la idea de cómo ir asesorando al docente a que sus desempeños sean cada vez más sostenibles en el tiempo. Es importante destacar que dentro de todas las estrategias que desarrolla el acompañante, la más importante es la visita de aula que él realiza con una asesoría personalizada al docente desde este enfoque crítico reflexivo que hablamos, basado en la experiencia del docente. Además de esto, al poner el énfasis nosotros en el aprendizaje de los estudiantes, tomamos en cuenta en el momento en que el acompañante hace el diagnóstico, ¿sí?, también los resultados que nos dan los reportes de la evaluación censal de estudiantes. Ellos, antes de empezar el año lectivo, analizan los resultados que las escuelas que han sido seleccionadas o han tenido reporte de la evaluación censal por ser población para esta, han dado resultados que les permiten no solo analizar los resultados en el nivel de progreso de estos estudiantes, sino de este ámbito de la zona rural, sobre todo de la zona focalizada, y con estos resultados van a prever un plan formativo que les permite asegurar mejores desempeños de los docentes. De acuerdo, Karina. Nos estás diciendo entonces que definitivamente desde la UGEL se promueve esta revisión de los resultados de la evaluación censal de estudiantes. En una etapa inicial nos dices que esto se da en el diagnóstico y en tal vez lo que se puede establecer desde la UGEL, incluso sean instituciones educativas que han rendido la evaluación censal o aquellas que tienen menor población que no la han dado. Pero ¿en qué otros momentos se utilizan los informes para docentes? Claro.
A nivel de UGEL, la UGEL lo desarrolla en diversos momentos, ¿sí? Con diferentes actores, pero hablando propiamente del acompañante pedagógico, al recibir apenas, ¿no?, los resultados, en este caso han llegado ya los resultados del año 2016, el acompañante se reúne con todo el equipo de la UGEL, ¿no? Hablamos del resto de acompañantes que están en ese ámbito, y analizan estos resultados para ver qué es lo que está aprendiendo el estudiante en esas escuelas que son focalizadas. Después de ello, toman a nivel de UGEL la decisión de poder implementar, y hemos visto algunas prácticas de algunas UGELes que han desarrollado el análisis junto con sus acompañantes y los docentes de su escuela en los guías que han tenido con ellos en los últimos meses, y ahora lo están haciendo o lo plantean hacer para los talleres de actualización docente. También el acompañante pedagógico no se queda con ellos, sino también analiza el resultado de el resultado de lo que en sus instituciones educativas a las que están asignadas les ha correspondido. Entonces, con esos resultados, ayuda un poco al docente a identificar cómo debe de orientar el aprendizaje de sus estudiantes en estas escuelas, ¿no? Desarrollando las competencias de manera más integral. Entonces estamos viendo que nuestra población, la audiencia que nos está viendo en este momento, los acompañantes pedagógicos de las escuelas multigrado, revisan estos informes de resultados. Olimpia, acerca de estos informes de resultados, Karina nos ha comentado que definitivamente en diferentes partes del proceso de acompañamiento docente se realiza, ¿no?, de acompañamiento pedagógico. ¿Qué bondades tiene el informe de resultados sobre las cuales debamos tal vez incidir para ayudar a un mejor desempeño de este rol? Sí, buenas tardes a todos los profesores, acompañantes que nos están viendo en este momento. El reporte de resultados, el informe para docentes del que estamos mencionando ahora, justamente su mismo nombre lo indica. ¿Qué logran nuestros estudiantes en matemática? Lo que busca en todo momento es dar de manera clara y precisa cuáles son los resultados, las evidencias que nos indiquen los aprendizajes alcanzados. Por lo tanto, para los acompañantes, junto a, como indica Karina, que trabajan con los docentes, les va a dar muchos insumos concretos que les va a ayudar a esta reflexión que hacen de su práctica diaria, de su planificación de clases, para poder enriquecer la propuesta, atender las realidades que se encuentran en las aulas y con ello alcanzar mejoras en el aprendizaje. Estos informes tienen una estructura que justamente ha sido pensada para el docente, y en ese caso la estructura tiene una parte que es la explicación de los niveles de logro. Ustedes saben que los niveles de logro generalmente se asocian con una cifra, un porcentaje que se alcanza, porcentaje de estudiantes que están ubicados en un nivel, si es satisfactorio, si es proceso o en inicio. Pero justamente en este informe, esto se plasma en acciones concretas, en desempeños observables que nos permiten ver qué alcanzaron y qué cosas no han alcanzado los estudiantes ubicados en cada uno de estos niveles. Por lo tanto, esto es uno de los primeros, digamos, las primeras bondades que tiene el informe, el dar una explicación clara y precisa de los niveles de logro. Otra de las partes que es muy rica, lo que corresponde a los ejemplos que se liberan. Hay ejemplos de la evaluación censal, en este caso de la 2016, que se liberan, se muestran al público para poder con ellos dar mensajes de lo que se alcanza, lo que se tiene, y así como vamos a ver los logros que alcanzan demostrar, diversas estrategias que ponen en juego, sus aprendizajes como un recurso para poder enfrentar tareas de manera flexible, novedosa. También hay la parte de las dificultades, donde se evidencia aprendizajes parciales, algunos errores que cometen los estudiantes por no consolidar en el proceso que están estas nociones. Entonces, este segundo aspecto también es muy rico para ser trabajado los acompañantes pedagógicos con los docentes en lo que corresponde a logros y dificultades a partir de tareas concretas. Y tiene, bueno, entre varias cosas, un tercer elemento que vamos a mencionar, lo que corresponde a los procesos de retroalimentación. Estos procesos de retroalimentación
van atados, van unidos con estos logros y dificultades, porque justamente lo que está apuntando y enfatizando es que esto comienza desde el punto de vista del estudiante, desde el punto de partida del estudiante, de dónde está él para como docente propiciar actividades, generar situaciones que ayuden a retomar, a encaminar las situaciones en las que están. Por lo tanto, para los acompañantes docentes, para los acompañantes pedagógicos y para los docentes, este es un material muy rico que les va a permitir tener más ideas, más elementos para la mejora de sus mismas propuestas de planificación. Ahora, Olimpia, tú nos mostrabas hace un momento en pantalla el reporte del 2016, ¿no? Sí, y nos dices que el énfasis estaba hecho, por ejemplo, ahora en retroalimentación has mencionado. Así es. Pero años anteriores, esos reportes, ¿conviene revisarlos, Sí. no revisarlos? ¿Qué sucede con eso? Justamente esto es algo que conviene recalcarlo, resaltarlo a los docentes. Desde el año 2007 se viene aplicando la evaluación censal en segundo grado de primaria por muchos años y ahora se están incorporando más grados. Y justamente los reportes que se dan a diferentes personas, diferentes... hay reportes para director, reportes para la institución educativa, para los padres de familia. Ahora nos estamos centrando en la que corresponde al informe del docente. Y cada año, si bien da niveles de logro, da ejemplos, logros y dificultades, pero enfatiza algo en especial, tanto en lectura como en matemática, damos énfasis a puntos distintos. Este año, bien hemos dicho, la retroalimentación. Por ejemplo, en caso de matemática, en algún año hemos hablado de los procesos de cómo se construye la noción del número, algo que involucra muchos grados de la escolaridad. Invitamos a revisar también esos informes. También están los mensajes que hemos dado a los significados de las estructuras aditivas, que ha ayudado mucho en las capacitaciones docentes, en esta implementación que poco a poco se ha ido alcanzando de mejor manera. Entonces, los reportes tienen en general este gran aporte, esta bondad de poder ayudar en esta preparación, en esta formación de los docentes en campo mismo, ¿no? Ahora, nos has mencionado que existan los reportes anteriores. Como docentes, como acompañantes pedagógicos, ¿dónde los encontramos? Correcto, visitarnos en la página de la UMC. Todos los tenemos de manera virtual, los informes de los diferentes grados, de las diferentes áreas. Inclusive hay otros informes de evaluaciones, no solo censales, también muestrales, y en cada uno está la parte de sugerencias pedagógicas, estas ayudas que son, a partir de la evidencia, una gran riqueza para los acompañantes como para los docentes. Gracias, Olimpia. Querida audiencia, lo que hemos visto en este primer bloque es una revisión rápida y panorámica de lo que es el acompañamiento pedagógico, en particular en las escuelas multigrado. Karina nos ha hablado acerca de la realidad que están viviendo estas instituciones educativas y Olimpia nos ha dicho también que existe de hecho coincidencia entre lo que están planeando ustedes como acompañantes pedagógicos, ustedes como docentes de aula, para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Una herramienta en este caso es el informe de resultados para docentes. Y aquí se ponían ciertos énfasis, ¿no? El mejorar cómo se pueden involucrar los estudiantes en este proceso, pensando en los estudiantes de los diferentes niveles. También cómo se puede promover la participación, pero una participación que sea razonada, que sea con un pensamiento flexible, y al mismo tiempo el cómo interactuar entre docente y estudiante de manera más adecuada. Entonces, a través de la ESA encontramos unos aspectos que pueden ser revisados en estos informes, que son los niveles de logro, los ejemplos de preguntas liberadas y una serie de sugerencias sobre las cuales vamos a ahondar en los siguientes bloques. También decirles que no solo se trata de revisar el último informe, el del 2016, sino todos los previos con los que pueden ser visitados en la página de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Vamos a hacer un pequeño corte y sí les pido que por favor se comuniquen a través del chat, que nos escriban sus preguntas, que un grupo de compañeros los van a ir resolviendo aquí para atenderlos inmediatamente. Nos vemos en breve. Él es Pedro, tiene 12 años y su hermana Raquel tiene 7. Ellos viven en un lugar muy bonito, en una comunidad rural. Pedro está en 6º grado y Raquel en 2º grado y asisten a una escuela multigrado, ambos en una misma aula.
Su profesor, Joaquín, les enseña todos los cursos, pero algunas veces Joaquín tiene dificultades para obtener la atención de cada uno de sus estudiantes. ¿Cómo logramos que Joaquín brinde mejor atención a todos sus estudiantes por igual y puedan aprender satisfactoriamente? Apoyándolo para que desarrolle estrategias simultáneas y diferenciadas para atender a estudiantes con los cuadernos de autoaprendizaje y consultando la guía de orientación para docentes. Orientándolo para que promueva la participación de la comunidad en los aprendizajes de los estudiantes, con sus saberes locales e incida en la asistencia, la permanencia y la culminación de la primaria y secundaria. Además, el Ministerio de Educación orienta el acompañamiento pedagógico que reciben los profesores, lo que les permite compartir sus experiencias y mejorar su desempeño en las aulas, con el apoyo y guía del acompañante quien lo visita en la escuela. Participar en los grupos de interaprendizaje, donde los docentes se reúnen y comentan sus buenas prácticas, sus dificultades y proyectos. Participar de los talleres de actualización a nivel regional, para fortalecer sus conocimientos y desempeño profesional, aprendiendo diversas estrategias de atención y organización de estudiantes en aulas multigrado. La enseñanza multigrado cuenta con materiales y estrategias propuestas por el Ministerio de Educación, con las que se logra un trabajo articulado entre las instituciones educativas, las familias y comunidad. De esta manera, Joaquín tiene más herramientas para enseñar mejor a Pedro. Raquel y todos los estudiantes terminarán la primaria con los mejores resultados. Ministerio de Educación. Hola mamá, soy Paula. Solo quería decirles gracias. Gracias por preocuparse por mi futuro. Hoy soy quien soy porque se involucraron en mi educación. Ya salieron los resultados de la evaluación censal de estudiantes 2016. Acércate al colegio de tus hijos, recoge los informes de resultados y continúa apoyándolos en su aprendizaje para la vida. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Buenas tardes, continuamos con esta reunión. En este bloque, nuestro propósito es ahondar en el informe para docentes del área de matemática. Continúan con nosotros Olimpia y Karina, y este es nuestro punto, matemática, ¿no? Sabemos, Olimpia, que existen grandes dificultades en los aprendizajes de matemática, tenemos que atender especialmente a las escuelas multigrado, y la pregunta es, ¿cómo los informes para docentes en esta área de matemática pueden contribuir a mejorar el rol docente y también el acompañamiento pedagógico? Sí, definitivamente el informe contempla de alguna manera esta realidad. Es una realidad de mucho desafío, pero también de grandes oportunidades. En las escuelas multigrado nos indica Karina cómo concurren estas distintas realidades de los estudiantes, momentos del aprendizaje que están juntos, articulados, y es esta la atención de los acompañantes pedagógicos para con los docentes. Los reportes permiten atender a esa secuencia a través de la explicación de los ejemplos, con algunas situaciones de cómo abordan, qué estrategias heurísticas pueden poner en juego. Podemos ver cómo esto se va trabajando de manera distinta, año a año, en distintos momentos, inclusive la edad de los estudiantes, su forma de pensar. Y estas son las bondades que se dan en una escuela multigrado, que es cierto, requiere mucho esfuerzo, mucha atención y observación para poderlas articular. En esto yo quisiera empezar con un ejemplo, como indica la diapositiva. Estamos mostrando una de las preguntas de la evaluación cuarto grado, la S, puesta en la parte de matemática, construcción de número. Los docentes, cuando leyeron esta pregunta, decían, esta tarea es muy sencilla, puesto que nuestros estudiantes la vienen trabajando desde segundo grado de primaria. Y justamente ustedes ven, se forman grupos de 10 con un grupo de hojas, por lo tanto lo relacionan con la noción de decena. Pues viendo la verdad, esta no es una tarea sencilla en cuarto grado, está en nivel satisfactorio, una de las tareas más complejas que han tenido los estudiantes. ¿A qué puede deberse esto? Aquí es donde viene la atención que debe poner el acompañante y el docente cuando aborda tareas de esta forma. Por ejemplo, de manera muy rápida,
Si yo solo quiero trabajar la noción de decena o la agrupación de 10 para que resuelvan, es un proceso. No se puede hacer solo, toma la tarea, trabaja la tarea y de esta manera va. Es un proceso que tiene que ir atendiendo. En algún momento se le va a dar al estudiante material concreto, el proceso de conteo. Una vez que ellos comienzan a contar, reconocen la decena. Podemos estar hablando de un primer, segundo grado, que llegan a contar a 10, a 12, a 13 y luego forman grupos. Esta forma concreta de agrupar, perceptual, a través de los sentidos que lo pueden ver, comienza a tener procesos de abstracción, que luego lo ponen en un paquetito, en un símbolo, y aquí lo podemos ver rápido en la diapositiva. Comienzan contando, luego se les agrupa, que es la decena, forman un paquete y, por ejemplo, este símbolo, este clip, representa la decena. Pensamos que con esto ya se tiene la noción completa de decena. Sin embargo, la evidencia que se ha ido mostrando en algunos de los reportes de segundo grado inclusive, vemos que el estudiante que cuenta botones como los que acaban de aparecer, se les pregunta ¿cuántas decenas hay? Y ellos responden ninguno, porque no se ha agrupado, está todo suelto. Entonces acá nos vamos dando cuenta desde nuestra práctica pedagógica, nuestra práctica cotidiana, que muchas veces descuidamos algunas situaciones que llevan a la reflexión. Tenemos este caso del estudiante que se le pregunta en este segundo, ¿y cuántas decenas hay aquí? Y responde 2 decenas. Reconoce el signo directo, inmediato, más no ese manejo de componer, descomponer las cantidades, de formar decenas nuevas. Esto que estamos dando son tareas que se evidencian en los reportes cuando se analizan los ítems que se han ido trabajando. Y finalmente, podemos pensar que un estudiante de 4º grado no requiere quizás de material concreto, cuando es un punto de partida muy propicio para todas las edades. Y luego se les pregunta, ¿y en 50 cuántas decenas hay? Probablemente respondan 5. Y en 47 tenemos los alumnos que dicen, no puedo hablar de decenas porque no termina en 0. Son estos movimientos, estas situaciones que ayudan a la comprensión y a profundizar realmente en las nociones. Y ahora podemos entender por qué 4º grado, con una tarea de agrupar 175 en grupos de 10 o ver cuántas decenas hay, no alcancen a hacerlo. Entonces, si estamos hablando de qué manera estos elementos nos ayudan a la escuela multigrado, es en estos, en atender al proceso, la secuencia, la gradualidad, no ir por recetas, ir por manipulaciones, por estos manejos flexibles, una matemática representada de diferentes formas y explorando para poder construir con ello. De esta manera vemos que no solo se hace en la matemática con actividades concretas, con situaciones de clase, con el diálogo del maestro y el estudiante, sino también con los materiales que tienen en general. Las escuelas multigrado tienen los cuadernos autoinstructivos que abordan, tienen este mismo enfoque. De manera muy rapidita vamos viendo, aquí hay una página del cuaderno de 2º grado de primaria, donde su estímulo, en el gráfico lo vamos a ver, su estímulo permite ver las distintas representaciones en una situación. Para representar una cantidad simbólica, está gráfica, está en bolsitas, inclusive al costado vemos representación y descomposición de las sumas. En 4º grado, de la misma manera, abordan situaciones contextualizadas para ellos, para armar una biblioteca de aula, de un colegio, cargan cajas, componen, descomponen cantidades y también abordan las distintas representaciones. Por lo tanto, con esto podríamos decir que vamos en el mismo camino, que nos estamos dando respuestas a las mismas inquietudes. Desde el aula, atender estas situaciones, estos progresos, ahí también colabora, también apoyan estos elementos que están en las en los informes de resultados para los docentes. Entonces, de esta manera, creemos que la diversidad de recursos y sobre todo sabemos que atendemos al enfoque de no dictar una matemática, sino de explorar y construirla, va a ayudar estos elementos que tanto necesitamos los docentes y los acompañantes también para trabajar con ellos en las aulas. Ahora, Olimpia, nos imaginamos, por ejemplo, en una escuela multigrado, ¿no? Es un docente, en este momento está enseñando 1º, 2º, 3º y 4º quizás. Entonces nos has dicho, por ejemplo, este tema de la decena, ¿no? Que se trabaja desde 1º grado. Entonces digo, yo puedo ir profundizando en esa noción, no necesariamente el nombre, a lo largo de los distintos grados, ¿no? Y de hecho ir construyendo las nociones del sistema de numeración decimal.
Pero de hecho tú nos has presentado unos ejemplos que nos han ido dando luces acerca de dónde puede haber algunos baches, qué ideas están comprendiendo los estudiantes. Pero y en el reporte en concreto, si yo digo, Olimpia, ¿me podrías decir qué páginas debería atender? ¿En dónde encuentro eso que tú me estás presentando ahora en esta, nos has presentado unas láminas incluso interactivas, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? ¿En qué parte del reporte? En el reporte hay una parte que corresponde a logros y dificultades, donde de manera muy puntual se presenta una tarea y las distintas formas que los estudiantes pueden desarrollar esa tarea. Esto da luces al docente en lo que son las diversas estrategias, las formas de pensar del estudiante, que no siempre es un algoritmo, puede ser un gráfico, una estrategia mental, un apoyarse inclusive de los dedos. Entonces, da esos criterios diversos de aplicación de uso de todos los recursos que se tienen, en lo que corresponde a logros y dificultades. He mencionado ahorita logros, distintas estrategias que como docente y que como acompañante también puedo comenzar a pensar de cómo se va desarrollando, qué otras actividades puedo proponer para que esto se dé. Y en cuanto a las dificultades, los errores frecuentes como lo que hemos visto en los gráficos presentados, estas creencias de los estudiantes, a veces por prácticas repetidas de una misma forma. Entonces, lo que se busca es, en la parte de las dificultades, encontrar la razón de la dificultad, dónde radica, dónde empieza este error, para que sea el punto de partida del docente. En esa parte encontramos que el error no es que el estudiante no sabe, pero algunas cosas que se interrumpen, que de repente no se consolidan, y es el punto de partida para el docente para comenzar desde ahí a encaminar la retroalimentación a partir de preguntas, repreguntas, reflexiones, y justo en el reporte hay recuadros. En cada una de estas actividades se presenta, esta es la pregunta, la tarea, estas son las posibles formas de resolver del estudiante, y frente a esto como docente, qué análisis, qué reflexión, cómo manejas el concepto, qué situaciones propones para trabajar determinado punto con los estudiantes. Entonces, creo que en esa parte está la riqueza de lo que es atender al proceso. De acuerdo, Olimpia. Karina, a partir de lo que nos ha ido contando Olimpia nos está diciendo, de hecho se están atendiendo, o a través de reportes se podrían atender las capacidades docentes para planificar, ¿no? Para planificar, vamos a pensar en una sesión de clase, un grupo de sesiones de clase, que de hecho el Ministerio provee diferentes herramientas. El reporte sería uno, el informe de resultados para docentes sería uno. Y nos está diciendo, revisar estos niveles de logro, revisar estos ítems, permite que el docente se vaya dando cuenta del proceso que tiene que ser cubierto a lo largo de los distintos grados para ir desarrollando estas nociones, ¿no? No solo la información de la decena es tal cosa, sino todo el proceso que debe ir vivenciando el estudiante para lograr esta noción, que sea esta noción, por ejemplo, que es la que nos ha traído Olimpia. ¿Cómo se podría trabajar estas bondades que nos está presentando Olimpia en el trabajo del acompañamiento pedagógico? A partir de lo expresado por Olimpia, Marilena, los informes de los resultados de la EC permiten al acompañante pedagógico, durante ese análisis que desarrolla de estos resultados, vinculando con los desempeños que se han priorizado en el marco del buen desempeño de los docentes. Entonces, aquí hay capacidades, hay competencias que debemos de visorar en estos docentes que fortalecemos, porque algunos de ellos están vinculados a responder a lo que Olimpia nos ha explicado. Por ejemplo, tenemos el desempeño de caracteriza a los estudiantes y al contexto. Si nosotros ayudamos como acompañantes al docente a identificar a partir de los niveles, de los resultados que nos muestra la evaluación censal, entonces podemos identificar en qué indicadores de las capacidades, de las competencias, está ubicado su grupo de estudiantes y cada uno de ellos. De tal manera que al momento de hacer la sesión de aprendizaje, las unidades didácticas, el programe en función de estas características, utilizando también los recursos de la zona. Los acompañantes lo hacen,
¿no? Muchos de ellos nos han mostrado muchas evidencias de que al momento de tomar en cuenta estos indicadores que nos dan los reportes de la evaluación censal, les permiten también hacer el hilo conductor de esa mejora del desempeño docente. Tenemos otras competencias que pueden también ser fortalecidas a través de estos análisis. Recordemos que no solamente tomamos en cuenta la evaluación censal, ya que algunas instituciones educativas no son población para la evaluación censal porque están en lugares muy alejados y el número de estudiantes es bastante pequeño. Sin embargo, suponiendo que la institución educativa no cuenta, ¿no?, con ese reporte de la evaluación de la evaluación censal de estudiantes y haya un docente con 6 grados, el acompañante y el docente, cuando analizan los resultados a nivel de UGEL, entonces establecen cuáles son los rasgos, los criterios, ¿no?, que tienen estos estudiantes en los grados en los que han sido evaluados. Y él, a través de estos resultados, puede hacer comparativos con sus estudiantes para ver en qué nivel de desarrollo de las competencias matemáticas y capacidades matemáticas se encuentra. Entonces, de esta manera, la planificación que realice el acompañante está más situada en relación a la atención de las necesidades reales de estos estudiantes. Además, también vemos que el desempeño de el desarrollar y promover el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, pues es un elemento bastante importante que debe considerarse dentro de las aulas, ya que estos estudiantes, como hemos visto en los ejemplos, necesitan desarrollar diferentes tipos de problemas en diferentes situaciones, más aún basadas en el contexto. Entonces, estos estudiantes serán capaces de poder demostrar diferentes tipos de respuestas a estas diferentes situaciones que se le presentan. También le va a permitir hacer una reflexión y una argumentación de estas respuestas. Entonces, las habilidades de pensamiento de orden superior se van a potenciar. El acompañante suele hacer estos ejercicios de reflexión con los docentes en diversos espacios, incluido las visitas con asesoría personalizada y también en los guías, haciendo que el docente viva esa experiencia, ¿no? Entonces, estamos trabajando de la mano, sí, con las evidencias reales que nos muestra la escuela multigrado para que podamos lograr mejores aprendizajes. Es más, también la presencia de otro desempeño, que es el cómo usa óptimamente el material educativo que tiene, también va ligado con este análisis de la reflexión de estos resultados, porque como Olimpia ya lo ha mostrado, tenemos muchas posibilidades para que el docente de aula pueda ir gradualmente desarrollando capacidades matemáticas en sus estudiantes. Y algo muy importante que lo hacen muchos acompañantes y que en este espacio me gustaría que esto siga siendo difundido, porque el acompañante pedagógico, durante la reflexión crítica que hace individualmente y grupalmente a sus docentes, trabaja las nociones básicas de la matemática, ya que en muchos casos hemos diagnosticado junto con los acompañantes y hemos estado presentes en instituciones educativas donde vemos que los docentes todavía están pegados a los algoritmos que ellos ya han aprendido, y hacer que en estos espacios ellos puedan manipular material, ellos puedan hacer el planteamiento de propios problemas, ayuda a que ellos lo puedan plasmar en sus sesiones de aprendizaje. Es muy interesante entonces, a través de distintas situaciones, ayudar al docente a que estos resultados puedan darnos bastante material y recursos para atender a los niños. Entonces, desde en las instituciones educativas multigrado y desde el acompañamiento pedagógico, lo que estamos buscando es, uno, lo que nos comentabas, ¿no?, que se involucren a los distintos estudiantes desde la planificación, es diciendo, se prevé lo que se puede hacer con estos estudiantes de acuerdo a los aprendizajes que han logrado, y al mismo tiempo se busca que sus respuestas sean flexibles. O sea, ya no estoy pensando en un docente que frente a una pregunta tiene todas las respuestas igualitas, ¿no? Ya eso ha ido cambiando. Pero a veces ocurre, tú me comentabas antes, que los niños cuando son pequeñitos preguntan un montón, ¿no? Preguntan un montón.
y luego a medida que van creciendo como que se van olvidando de preguntar o algo pasa, ¿no? Algo está pasando. Entonces Olimpia aquí es la pregunta, ¿no? De hecho, damos herramientas a los docentes para que puedan planificar mejor, ¿no? Entonces decimos ya, está hecha la planificación, previendo todos los usos de los materiales, el desprenderse de los materiales, que también es importante. Pero ¿y qué ocurre cuando no funciona a veces lo que hemos planificado? Porque no pasa como docentes, ¿no? O sea, la planificación está bien hecha, pero de pronto nos encontramos en una situación que de repente no hemos previsto. ¿Y cómo reforzamos en este caso la capacidad docente para interactuar, incluso en estas situaciones que son desafiantes para un docente, ¿no? Para mejorar la interacción entre el docente y el estudiante? ¿Qué aportes encontramos en el informe para docentes de matemática? Sí, realmente estamos hablando de muchas situaciones diversas, no previstas inclusive, y el reporte, desde que apunta a este enfoque de una matemática muy creativa, útil, razonada, ya va dando muchos insumos que de alguna manera el docente debe ir organizando dentro de su realidad, su planificación que se va dando. En el anterior momento me preguntabas, ¿y dónde encontramos esta parte del reporte? No es que demos recetas establecidas, porque así no funciona. Creemos mucho en la capacidad y en la creatividad también del docente y del trabajo en conjunto con los acompañantes. Hay actividades como la que estoy mostrando aquí en el reporte, en donde está la pregunta y están las diferentes formas de responder del alumno. Ahí podemos ver que hay formas gráficas, hay formas concretas. Lo importante en esta tarea, porque como ven es de manera muy sencilla, son ejemplos que presenta el informe. Frente a esto el docente tendría que decir, ¿qué le pregunto? ¿Qué cosa estoy buscando? El cálculo, la relación de los elementos, que genere una situación nueva. Esa es la parte que Karina está manifestando, que estamos en esa construcción, en estos desempeños que construyan, que sean pensantes. Frente a eso, como docentes, o sea, ya tendríamos que ir viendo esta manera de preguntar desafiada para el estudiante. Digo desafiada porque de qué forma hacemos que vean, atiendan a diferentes recursos y no solo un conocimiento. Por ejemplo, hablábamos de en clase, el docente, justo les comentaba en el descanso, que les pregunte, tengo 60 soles en mi bolsillo y todo está en billetes. Está acá guardado en mi bolsillito, no hace mucho bulto, 60 soles. ¿Cuántos billetes de 10 soles tengo? Se me ocurre esta pregunta porque estamos hablando de los grupos de 10, de la organización de decena, y estamos generando una situación que para muchos docentes sería, uy, faltan datos. Faltan datos para una respuesta única, pero no faltan datos para algo pensante, algo que tengo que argumentar. ¿Cuántos billetes puedo tener de 10 soles? Si fuese uno es porque está acompañado de, si tuviese dos billetes es porque, y comienza el argumento a ser válida la respuesta y la diversidad de situaciones, y transmite mucho del aprendizaje del estudiante, cuánto conoce de las monedas, de las combinaciones de las cantidades. Que hemos visto en los libros también, ¿no? Que está en los libros, que están en estas ayudas pequeñitas que se van dando con gráficas. Por lo tanto, en los reportes se encuentran así, ejemplos que dan luces para continuar con esta mirada creadora para el docente, creativa para el estudiante y también muy razonada, muy crítica en lo que van viendo. Esta parte yo quiero complementarla porque también como docentes hay cosas que, mientras que sea de cantidad, como que estamos más claros en eso, pero hay las otras competencias que no se trabajan de igual forma en primaria. Algunas se postergan, se da énfasis a los números, las operaciones, y hay cosas de forma, de gestión, o de la misma parte de regularidad, la equivalencia. Por ejemplo, hay una tarea que se presentó, esta tarea también es de la evaluación censal. En los talleres para docentes, muchos dicen, esta tarea es sencilla porque es con dibujitos. Esto les permite a los estudiantes resolverlo rápido porque no hay que hacer cálculos. Fíjense cómo se van por algún tipo de qué contenido está inmerso y no de qué habilidades implica. Acá establecer relaciones, dos relaciones de equivalencia, no es sencillo. Y tampoco se logra practicando 5 o 6 veces el mismo ejercicio. Habría que generar un proceso.
Los reportes van a ayudar en estos elementos a este tipo de trabajo planificado en conjunto de los acompañantes con los docentes. En forma muy breve, por ejemplo, entender qué es la equivalencia, usar material concreto, cómo calza una regleta dentro de una placa. Algunos dicen, pero el uso de este material es para otros contenidos. No es el contenido, es la finalidad que tenemos de captar esta equivalencia, formas distintas que valen lo mismo. Después de pasar la parte perceptual, entramos a lo simbólico, que es más cercano que las monedas para el estudiante. Por ejemplo, el grupo de monedas que vemos ahí es equivalente a, y puedo poner una moneda que equivale en valor, puedo poner varias monedas, y hay varias respuestas para mostrar la equivalencia. Vamos avanzando de lo concreto a lo simbólico, y ahora entra algo más figurado, algo que nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, podría ser estos iconos. Un clip equivale a 3 botones, un acuerdo, hacemos este pacto y con esta equivalencia vamos a desarrollar alguna tarea. Por ejemplo, y 2 clips, ¿cuántos botones serán? ¿Y de qué otra manera puedo expresar 2 clips? Y ahí estamos uniendo las capacidades, la comunicación, la representación, esta parte también del usar estrategias que nos permitan dar estas equivalencias pedidas. Muchos pensamos que todo esto hay que pasar para que pueda resolver la pregunta de las vaquitas. Todavía no está listo el estudiante. En todas estas solo hay una relación de equivalencia y la vaquita tiene 2 relaciones. Por lo tanto, estos trabajos son propicios para primer grado, segundo grado, tercer grado o cuarto grado si es que no lo ha alcanzado anteriormente. Luego viene, sabemos que tareas como esta, la que estamos buscando, traen la sustitución, transitividad, otras relaciones que el estudiante de repente no es consciente de ello, pero comienza a darle uso. Y comenzamos con 2 relaciones. Por ejemplo, si el clip es 3 botones, el botón ¿cuánto es 2 frijoles? Entonces, en base a estas 2 relaciones podemos pedir otras equivalencias. Acá la pregunta sería, ¿y cuándo hago esto? Todo esto se tiene que hacer en el día a día, en el trabajo, explicando, entendiendo, comprendiendo, para que finalmente el estudiante, cuando sea expuesto a cualquier otra tarea, caso de estas preguntas de la Censal, tenga ya todos los elementos, las nociones bien desarrolladas, las habilidades también en formación que les permita alcanzar tareas como estas. En este caso, 2 clips, ¿de qué maneras lo puedo expresar? Solo en frijoles, combinando frijoles, botones, y le da un manejo más de confianza, menos rígido, perder de vista de que hay una respuesta única y cuál es la correcta, sino aquí, mientras encuentren una explicación, una justificación a sus procesos, el estudiante estaría alcanzando muy buenos aprendizajes y nosotros los docentes aprendiendo a proponer tareas, a proponer preguntas que nos lleven a esta reflexión. O sea, que estamos hablando de un estudiante que luego aprende a autocorregir su trabajo y dice, está bien, porque mira, te estoy diciendo por tal razón y tal razón. Así es, como también a justificar frente a sus pares por qué lo ha hecho de esa manera. Muchas veces uno ve, uy, está diferente, entonces me equivoqué. No, lo hice así porque yo he pensado y lo he planteado, y eso también es un aspecto de seguridad, confianza, y este manejo argumentativo de los aprendizajes. Ahora, Olimpia, me comentabas, y también aquí Karina, Olimpia me estaba comentando que, bueno, todo este proceso de construcción, de hecho, se hace de la experiencia de un docente, pero enriquecida por los diferentes docentes, ¿no? Nos hablabas de los talleres. Los talleres que uno va dándose cuenta de lo que va ocurriendo en las aulas también, ¿no? Y de hecho, Olimpia con su experiencia también docente, ¿no? Es que es importante. Entonces, si trasladamos lo que Olimpia nos está compartiendo a la escuela multigrado, donde muchas veces está un docente y luego, gracias a Dios también y a todo lo planificado por el ministerio, tiene el acompañante que está siguiendo lo que va ocurriendo. ¿Pero es suficiente? O sea, ¿cómo podemos abordar esta situación que tú nos decías que de repente hay docentes como que están dispersos y de repente no encuentran espacios para poder compartir y enriquecer las propuestas que van logrando entre ellos mismos, ¿no? ¿Cómo abordan este tema, este aspecto en el acompañamiento pedagógico? Tenemos un espacio que es, digamos, una estrategia complementaria llamado Grupo de Interaprendizaje, GIA, lo conocemos más, ¿no? Estos GIA
son espacios de reflexión donde docentes que están en esas distancias tan alejadas pueden reunirse eventualmente una vez por mes, gracias a la presencia del acompañante que los convoca, y trabajan analizando cómo los estudiantes están aprendiendo o no en las distintas áreas. Es un espacio en donde el docente puede validar, compartir estrategias metodológicas que están funcionándole o no, así como puede tomar algunas que están compartidas en ese espacio y las puede incorporar a su práctica. De esa manera se puede superar un poco esta dificultad. Sin embargo, sabemos que no es suficiente. Dadas las experiencias que nos hemos dado cuenta, es muy importante esa empatía, esa motivación que pueda surgir desde el acompañamiento pedagógico liderado por este acompañante, que invita a los docentes de manera ya más autónoma y espontánea a organizarse en pequeños grupos, haciendo estos guías fuera de los momentos en que está establecido por el protocolo del acompañamiento pedagógico, y compartir estas experiencias. Puedo citarte varios casos que hemos podido vivenciar en las visitas que nosotros realizamos a las escuelas. En el acompañamiento pedagógico había un grupo de docentes que estaban bastante reacios a recibir el acompañamiento porque tienen también bastantes acepciones erróneas de lo que significa. Y la acompañante pedagógico que les tocó fue una acompañante que entusiasmó desde su persistencia, de su capacidad de servicio, de lo que necesitaba realmente el docente tener en atención, y pudo convocar a estos docentes reacios a ver y a experimentar, ¿no?, esta experiencia de la matemática lúdica, y ellos mismos, entre la construcción de sus propios conocimientos, analizaron los diversos tipos de problemas. Y después de esa experiencia, que los docentes ya no solo se reúnen cuando el acompañante de pedagógica convoca, sino también en otros momentos, ¿no? A veces la están molestando, y yo lo sé porque a veces lo comenta, ¿no?, de que no tiene tiempo, pero como ya los entusiasmó, los docentes se reúnen y le piden siempre recomendaciones para ver cómo desarrollar mejor su trabajo en aula, cómo optimizar el uso de material, etc. Esta es un gran potencial. También es importante, voy a tomar esto a partir de lo que Olimpia me ha proporcionado en el diálogo, que hay una parte bastante neurálgica dentro de un tipo de atención al aula multigrado, el involucramiento de los estudiantes, ¿sí? Las aulas multigrado, ya sabemos de la diversidad de grados que congrega en un aula y que está a cargo de un docente, pero lo que ocurre es que en este involucramiento, nosotros para el servicio educativo multigrado tenemos la atención simultánea y diferenciada. El desempeño del docente, que debería ser fortalecido para que esto se dé con mayor plausibilidad, es el involucramiento de los estudiantes. La forma de organizar a los estudiantes en diferentes grupos, viendo si pertenecen al mismo grado, pueden ver si está formado en parejas, de repente lidera esos grupos un monitor. Ese tipo de organización que el docente impulsa desde las aulas multigrado también son fortalecidos en estos guías a través de ese trabajo colaborativo que ellos empiezan a desarrollar. Entonces, básicamente el acompañante pedagógico proporciona elementos vivenciales en la propia acción del docente en su proceso formativo, que los lleva al aula a poder ponerlo en práctica con sus estudiantes. Y eso es muy agradable de saber. De hecho. Querida audiencia, Karina y Olimpia nos han compartido algunos aspectos de lo que podemos encontrar en los informes de resultados para docentes en el área de matemática. Podemos ver que hay recomendaciones, sugerencias que nos pueden ayudar a profundizar y mejorar el desempeño docente en la planificación, en la interacción entre docente y estudiante, y este acompañamiento pedagógico no solo está permitiendo ir desarrollando en los docentes tal vez una dinámica de trabajo distinta, sino también en los docentes está surgiendo una manera constante de reflexionar de manera colegiada, nos decías, ¿no?, a través de redes. Entonces, aquí hay también una buena noticia, ¿no?,
que el trabajo que están haciendo ustedes como acompañantes pedagógicos está tomando forma, está permitiendo que los docentes adquieran y desarrollen más esta reflexión que va a contribuir al mejor logro de los aprendizajes de los estudiantes en los distintos grados. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a retornar con el bloque de comunicación. Les pido por favor que nos envíen sus preguntas a través del chat para irlas respondiendo. Nos vemos prontito. Hola mamá, soy Paula. Solo quería decirles gracias. Gracias por preocuparse por mi futuro. Hoy soy quien soy porque se involucraron en mi educación. Ya salieron los resultados de la evaluación censal de estudiantes 2016. Acércate al colegio de tus hijos, recoge los informes de resultados y continúa apoyándolos en su aprendizaje para la vida. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Queridos docentes, nos encontramos nuevamente en esta videoconferencia. En este momento vamos a compartir los aportes que tenemos del informe para docentes en el área de comunicación. Nos acompaña Patricia Soto, especialista del área de comunicación de la UMC. Buenas tardes, María Elena. Buenas tardes a todos los acompañantes pedagógicos que nos están visualizando y esperamos compartir con ellos los aportes de los informes
para su trabajo en el acompañamiento de los docentes. Sí. Está con nosotros también Karina, que nos está brindando todas las orientaciones acerca del acompañamiento pedagógico que se realiza en las escuelas multigrado. Patricia, sabes que nuestro propósito es encontrar las mayores riquezas para el rol de los acompañantes pedagógicos en las escuelas multigrado. Me gustaría saber qué aportes encontramos en los informes de lectura del 2016. Ok, muchas gracias, María Elena. Como ven en pantalla, nosotros no solo tenemos los informes para docentes desde el 2016, nosotros tenemos un conjunto de materiales que se han ido publicando desde el año 2007, sobre todo, por ejemplo, en segundo grado, tenemos una variedad desde el 2007 al 2016, pero también tenemos, por ejemplo, algunos otros materiales que quizás los docentes no los conozcan. Por ejemplo, tenemos un reporte que está dando orientaciones específicas para trabajar la competencia de escritura con los docentes, ¿no? Es un material que puede orientarlos tanto a docentes como acompañantes para poder desarrollar esta competencia. También los docentes pueden encontrar otro reporte que es sobre los resultados de la evaluación muestral del 2013 en sexto grado. Entonces, con estos materiales más los materiales que tenemos de cuarto grado, el docente puede tener una amplitud en cuanto a las cosas que se espera lograr tanto en lectura como en escritura, en el caso de también en el sexto grado, y puedan de esta manera programar actividades en el aula, diseñar ciertas estrategias que les permitan que los estudiantes logren aprendizajes de calidad. Sobre todo pensando en que en el caso de multigrado tenemos estudiantes de distintos grados, entonces probablemente tanto un docente como un acompañante debe revisar no solo un reporte de un grado, sino de los diferentes grados y, como tú dices, integrarlos, ¿no? Efectivamente, María Elena. Tenemos los niveles de logro que le brindan esa información importante al docente, porque de una manera clara y detallada va brindándole esas especificidades que debe lograr el estudiante, no solo en cuarto grado, en nivel satisfactorio, en el segundo grado, pero también la información detallada de lo que logran en proceso puede servirle para un docente que, por ejemplo, tiene estudiantes que están en tercer grado y en cuarto, si es en una escuela multigrado, y a partir de esto poder identificar por dónde van sus estudiantes, qué estrategias son las más pertinentes para desarrollar la comprensión lectora, si es que tomamos en cuenta que esta competencia se desarrolla a lo largo de la escolaridad y de manera secuencial y gradual, ¿no? ¿Algo más? No, y ahora en cuanto a específicamente el reporte del 2016, Pati, ¿qué aportes pueden encontrar los acompañantes pedagógicos? Bueno, en el año 2016 tenemos, por ejemplo, la sección de logros y dificultades, donde se van a presentar algunos estímulos, en este caso textos, con sus respectivas preguntas liberadas, con las cuales el docente puede tener alguna noción de cómo se va desarrollando, qué aspectos debe lograr el estudiante para lograr responder adecuadamente estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el reporte 2016, tenemos uno de los textos que se ha presentado. En este caso tenemos el texto denominado Bebé. Es un texto narrativo. En este caso, como muchos docentes se preguntarán, no solo los cuentos son narrativos, sino también las historietas, es otro de estos tipos de textos narrativos. En esta evaluación se presentó la historieta Bebé, como les mencionábamos. Esta trata en este caso, dos personajes, es la mamá de Javier y Javier el niño, que ante la presencia, bueno, en este caso, futura presencia de un hermanito, tiene ciertas reacciones, un poco de celos, ¿no? Y la madre trata de calmarlo, haciéndole sentir pues, que siempre va a ser su hijo, que lo va a querer siempre. Esta historieta presenta una situación muy familiar para cualquier niño en cualquier ámbito de nuestro país, y a partir de este texto se han formulado varias preguntas, ¿no? Una de las preguntas que están presentes es la de
reflexión sobre el contenido, como ustedes pueden apreciar en la lámina. Esta tiene que ver con ¿qué opinas acerca de la actitud de Javier, ¿no? En este caso, los estudiantes van a responder una pregunta construida, es decir, van a redactar su respuesta, ¿no? A veces también en la ES tenemos preguntas donde el estudiante tiene que construir su respuesta, tiene que escribir y sustentar un argumento, como es el caso, ¿no? No solo las preguntas para marcar, ¿no? Bueno, entonces, para llegar y responder adecuadamente esta pregunta, el estudiante, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que ver? Quizás comprender en su conjunto un poco la situación y también algunos elementos específicos, ¿no? Sigamos viendo, por ejemplo, vamos a tener ejemplos de respuestas adecuadas o correctas, como quieran llamarlas. Y tenemos una que en este caso responden tanto de acuerdo como en desacuerdo, ¿no? Tenemos las dos posibilidades. Los estudiantes, para responder a esta pregunta, tienen que valerse de varios elementos, ¿no? En primer caso, identificar bien la viñeta, que es la número 7, entender algunos elementos gráficos, como en este caso y es evidente un poco la cara del personaje, los gestos, la mano señalando, pero también la parte textual, vemos ahí, evidentemente está la amenaza, ¿no? Y también algunos otros elementos como son los signos de admiración y este tipo de globo, ¿no? Que es propiamente de las historietas y que señala alguna situación de grito, ¿no? Bueno, a partir de todos estos elementos, el estudiante comprende y puede dar opinión sobre lo que está sucediendo, ¿no? En este caso, a un estudiante responde, no está de acuerdo porque está amenazando al bebé y eso no está bien, ¿no? En este caso, el estudiante comprende la situación y está argumentando a través de su experiencia al respecto, ¿no? Otro estudiante también responde de manera correcta, dice, sí está de acuerdo porque cualquiera se reniega cuando lo patean. En este caso está argumentando de que esta es una situación donde al verse golpeado, pues tiendes a manifestar también tu molestia o tu dolor, ¿no? Entonces, como vemos, son dos formas correctas de responder, tanto al estar de acuerdo como en desacuerdo, ¿no? Veamos ahora algunos ejemplos de respuestas inadecuadas, ¿no? En este caso tenemos la respuesta número 1, dice, el estudiante ante la respuesta lo que hace es copiar o transcribir una parte de la historieta, ¿no? Pone cuál es la salida. Esta parte del texto está en la viñeta que sigue justamente, y entonces acá podemos ver que el estudiante tiene dificultades para poder responder una pregunta en este caso de reflexión sobre el contenido, y lo que vemos es que el chico tiende a hacerlo más literal. Entonces ahí podemos ver que quizás el estudiante no está acostumbrado o no ha desarrollado esta capacidad, ¿no? La siguiente respuesta inadecuada dice no, porque no debe decir Javier a su hermano. Si bien es una respuesta un poco ambigua, no es muy clara, entonces también es una respuesta inadecuada, ¿no? En conclusión, ¿no? Nosotros podemos ir desarrollando todas las capacidades que implica la competencia lectora, ¿no? Desde ubicar información, hacer inferencias y también la reflexión tanto sobre el contenido como sobre la forma. Nuestros estudiantes tienen que desarrollarlas todas, ¿no? Desde el primer momento, es decir, desde primer grado, hasta el 6º grado, ¿no? Y si como en este caso, en el aula podría darse también que puedan dar opinión o argumentar de manera oral los niños más pequeños, y poco a poco
en un cuarto o quinto grado, ya podrían también hacerlo de manera escrita, ¿no? Pero lo importante es que se desarrolle siempre, no se debe dejar de lado. De acuerdo, Patti, gracias por la respuesta. Y Karina, a partir de esto que nos está compartiendo Patti, nos ha compartido, por ejemplo, un tipo de texto que no sé si es tan familiar de verlo en las escuelas multigrado o en general en las escuelas peruanas, ¿no? ¿Cómo se podría aprovechar o se está aprovechando estos informes de lectura y la forma en que Patricia nos lo ha presentado en el acompañamiento docente? Bueno, a partir de los aportes de Patti, podemos decir que el acompañante pedagógico toma en cuenta los ejemplos que se sitúan en los reportes. Como ya había mencionado en los bloques anteriores, la planificación del acompañamiento implica un análisis de aquellos indicadores que le permiten al acompañante ubicar y situar al docente en un desempeño, en el nivel de desempeño, para que él lo pueda promover, ayudar a mejorar su desempeño el docente de todos los desempeños que hemos priorizado el marco de buen desempeño. Entonces, toda la información que venga de esta fuente y de otras más que están dentro del contexto nos permiten ayudar al docente a fortalecerlo con mayor prontitud. En el caso de lo que nos acaba de recrear Patricia, nos da a conocer que es muy importante que el docente aborde diversos tipos de texto, ¿sí? Usualmente los docentes utilizan, ¿no?, la mayoría de los textos narrativos para trabajarlos en los diversos grados y no aborda los textos que se trabajan desde otras áreas, que también nos proporcionan un bagaje bastante amplio para la comprensión de esos textos, adquirir mejor información y potenciar las capacidades. Esas capacidades no están aisladas, las capacidades están vinculadas. Entonces no se trabaja por la temática, se trabaja por las capacidades en su conjunto hacia el desarrollo de las competencias, ¿no? Y en este caso las competencias comunicativas. Por eso es importante que el acompañante durante su tarea, el trabajo que desarrolla con los docentes, haga ciertos altos y paradas para reflexionar qué está funcionando de estos procesos de asesoría que está aplicando. Recordemos que el componente más importante dentro de los diálogos que desarrolla es la reflexión. La reflexión que si se desarrolla en un sujeto, en este caso en el docente, con mayor énfasis, va a permitir también que él lo desarrolle con sus estudiantes. Por eso que muchos de los acompañantes han precisado durante sus asesorías en el diálogo reflexivo que realiza con sus docentes. Al desarrollar el diálogo hay una ida y vuelta de preguntas. Entonces, esas preguntas permiten que los propios docentes y luego ellos a sus estudiantes ayuden a que puedan recrear sus experiencias, que puedan ellos generar ideas para dar respuestas a las diferentes situaciones que se presentan y a profundizar en ellas, porque es importante que los niños, como ya lo ha dicho Patricia, puedan argumentar, ¿no? Inicialmente verbalmente, pero progresivamente llegan a un nivel escrito, por lo mismo que estos resultados no solo atienden una capacidad, sino atienden varias capacidades, incluso la de producción de textos. Los niños, con esta variedad que el docente puede implementar dentro de sus aulas, va a enriquecer su comunicación y va a ser más efectiva. Es importante que en los procesos de acompañamiento pedagógico que realicemos, la reflexión individual o grupal promueva en estos docentes el uso de diversos tipos de texto, ¿no? De esta manera podemos asegurar que nuestros estudiantes puedan tener mejores resultados en la comprensión. Ahora, Patricia, Karina en este bloque, bueno, en los anteriores bloques nos estuvo hablando acerca de que el acompañante pedagógico busca que el docente involucre a la totalidad de estudiantes y además que promueva el pensamiento flexible, el razonamiento y el pensamiento crítico, que de hecho hemos visto reflejado en el ítem que tú nos mencionaste, ¿no? Pero
De estos dos, ¿tú cuál dirías que también se puede trabajar a través del informe de lectura? De estos dos, ¿cuál se podría a través priorizar o trabajar de una manera diferente? Okay. Bueno, nosotros este año hemos querido dar énfasis, por ejemplo, a lo que es la retroalimentación, ¿no? Es decir, cómo el docente interactúa con el estudiante, dándole esas pautas necesarias para que el estudiante, a partir de sus dificultades, pueda de manera autónoma corregir, reorientar su comprensión con respecto a algunos textos, ¿no? El reporte este año presenta claramente una sección sobre lo que es retroalimentación, ¿no? Como podemos verlo en la diapositiva, ¿no? Tenemos un texto. Karina acaba de mencionar algo muy importante, ¿no? Que la comprensión lectora no se hace solo con textos narrativos. Tenemos, por ejemplo, el texto de La rana de cristal, que es un texto descriptivo, un texto enciclopédico, que puede ser muy bien trabajado en el área de de ciencia y ambiente, ajá, ¿no? Claro. Puesto que toca una temática más relacionada con la naturaleza. Y a partir de este texto hemos señalado ahí en el Zoom una parte del texto sobre el cual el estudiante tiene algún tipo de dificultad, ¿no? A continuación vamos a ver cómo un docente puede brindar una retroalimentación efectiva, entendiendo que esta es una oportunidad grande para el aprendizaje de los estudiantes, pues también se puede aprender del error y dar las pautas e indicaciones o repreguntas hacia el estudiante pueden hacer que nuestro estudiante mejore su comprensión lectora, ¿no? Entonces, veamos un poco esta parte del texto, la voy a volver a leer. En este caso dice: lo que más llama la atención de la rana son sus colores, ¿no? Su cabeza y su espalda son de color verde. También dice que tiene puntos amarillos, mientras que lo que... bueno, no puedo distinguirlo un poquito de aquí. Vamos a acercarnos un poco más al texto. Ahora sí, lo podemos distinguir. Dice: mientras que la piel del resto de su cuerpo es transparente, ¿no? Sus órganos, como el corazón, los pulmones y el estómago, pueden verse a través de esta fina y transparente piel. Por eso, los científicos la utilizan para observar cómo funcionan sus órganos, ¿no? Bien, entonces, un estudiante, como vamos a ver el caso siguiente, ¿no? Un estudiante tiene dificultad justo sobre esta parte del texto, ¿no? Vamos a ver a continuación 3 formas de dar retroalimentación, ¿no? En el caso 1, ¿no? El estudiante manifiesta: profesor, no entiendo esta parte del texto. En este caso el docente le pregunta, ¿no? ¿Qué parte? A lo que el estudiante dice: lo que está después de las imágenes, ¿no? Y bueno, la indicación que da el docente es: vuelve a leer esta parte y así podrás comprender lo que viene en el texto. Veamos que este tipo de retroalimentación consideramos que no es un poco la adecuada, puesto que el estudiante, en este caso el docente no ha logrado identificar con claridad qué aspectos logra, ¿no? Porque es importante no solo saber qué no logra, sino qué aspectos va logrando el estudiante y dónde están las dificultades, para a partir de eso dar algún tipo de orientación. Simplemente le indica volver a leer el texto, lo cual no necesariamente nos asegura de que el estudiante corrija su comprensión, ¿no? Veamos una segunda situación. En esta situación, a diferencia de la anterior, el docente lo que hace es, le da una indicación más, como ustedes pueden apreciar. Dice: por favor, lee en voz alta la parte que no entiendes. O sea, el docente está buscando alguna manera de que el estudiante
pueda, mejor dicho, identificar en el estudiante qué cosa es lo que comprende o no comprende. Entonces el estudiante obviamente lee con mayor detalle esta parte. Sin embargo, al final el docente que estaba yendo por buen camino le da la respuesta, porque le dice, ¿no? Obviamente le dice toda la respuesta correcta, ¿no? De esta manera, tampoco darle la respuesta al estudiante va a permitir que el estudiante mejore su comprensión, ¿no? Entonces, vamos a ver finalmente una última situación, en este caso, que difiere un poco de las dos anteriores, ¿no? Lo que vemos aquí es que el docente, si bien es cierto, va a poder identificar con algún tipo de pregunta dónde o hasta dónde el estudiante ha comprendido, ¿no? Porque, por ejemplo, le señala, ¿no? Dime qué has entendido sobre esta parte del texto. El profesor le señala el cuarto párrafo del texto y, bueno, el estudiante enuncia o menciona aquellas partes que ha comprendido, ¿no? Acá el estudiante señala que he entendido que la rana tiene dos colores, verde y amarillo, y también que la rana es transparente. Una vez que el docente ha identificado hasta dónde ha comprendido el estudiante, hace una nueva pregunta o reorienta al estudiante con la siguiente indicación, ¿no? De las características que me has dicho, ¿cuál crees que puede ayudar a los científicos a estudiar la rana? Piénsalo un momento y conversamos luego, ¿no? Entonces, como vemos aquí, esto es vital, porque el docente puede identificar y puede ayudarlo sin darle la respuesta, reorientarlo para que el estudiante encuentre sus propios mecanismos y corrija su dificultad en la comprensión del texto. Y de esta manera el estudiante pues llega a la respuesta, ¿no? Dice, creo que puede ayudar que sea transparente, ¿no? Y a su vez el docente se asegura de si realmente ha comprendido y le dice, ¿por qué crees eso? Y el estudiante confirma aquí de que si la piel de la barriga es como el vidrio, entonces los científicos pueden mirar dentro de la rana para que la estudien, ¿no? Entonces, como acabamos de ver, estos ejemplos de retroalimentación, en este caso retroalimentación oral, son muy valiosos tanto para el docente como para el acompañante, puesto que van a ser van a orientar sobre cómo hacer o programar, cómo dar una buena retroalimentación a los estudiantes. Y no solo, en este caso, puede ser, si vemos, esta es una retroalimentación oral que puedes atender a todo el grupo en general si es que tuvieran la misma dificultad, o si no, grupos pequeños cuando tengan por ahí similar dificultad, o de manera más personalizada cuando el estudiante lo requiere, ¿no? Y creo que de esta manera también estamos ayudando a nuestra amiga Miriam Escobar, ¿no? Que nos está siguiendo, pues ella tenía un poco la inquietud de cómo dar esta retroalimentación de manera oral, ¿no? Bueno, les comentábamos entonces, este es uno de los ejemplos que tenemos en el reporte, pero también tenemos de cómo dar una retroalimentación escrita que los docentes pueden revisarlas con mucho al detalle recurriendo a nuestros reportes. De acuerdo. De acuerdo, entonces, queridos docentes, creo que podemos ir viendo, me hacía recordar lo último que comentaba Patti, cuando se retroalimenta a un estudiante, en muchas ocasiones él dice, ya me di cuenta, dice el estudiante, ¿no? Ya sé, y él mismo se da cuenta de lo que le había pasado y se genera ese entusiasmo y esa carita sonriente que vemos que el niño salió adelante por sí solo a través de estas preguntas inteligentes que va haciendo el docente, ¿no? Y que claro, nos damos cuenta solamente con la práctica, ¿no? Bueno, en este tercer bloque hemos podido ver que varios aspectos, ¿no? Varios aspectos, sí. Que nos está diciendo, Patti nos está diciendo algunos, nos ha compartido en primer lugar la primera parte que tenía que ver con presentación de diferentes tipos de texto, esta segunda parte que tenía que ver con la retroalimentación. Karina, a partir de esta última parte que nos está compartiendo Patti,
¿cómo se puede trabajar esta propuesta de retroalimentación en el acompañamiento pedagógico? Sí, es interesante cómo Patti nos ha explicado lo que podemos encontrar en los informes respecto a la retroalimentación. Y esto cae a cuenta mucho con uno de los desempeños priorizados para el fortalecimiento de estos desempeños, valga la redundancia, que el acompañante pedagógico atiende en la escuela multigrado, que es el que el docente evalúe el progreso de los aprendizajes de sus estudiantes. Esto vinculado a la retroalimentación que tiene, digamos, el más alto nivel. El más alto nivel lo da el que el docente sepa hacer una buena retroalimentación basada en la reflexión, ¿sí? Nosotros vemos, como ya ha citado los ejemplos, que nuestros docentes están a veces, en el mejor de los casos, proponiendo sesiones de clase donde hay una secuencia metodológica, tiene todos los atributos, los elementos que se solicitan dentro de un diseño. Sin embargo, al momento de ejecutar, se distraen más en el cumplimiento de estos procesos que atender las propias interacciones que se dan con los estudiantes. Imagínense que a veces para el tema del involucramiento existe aún dificultad, a pesar de que ellos deben de utilizar estas estrategias continuas para poder atender de manera simultánea y diferenciada a sus estudiantes. En el momento de la evaluación de los aprendizajes, desde esta mirada formativa que le damos a los estudiantes, el docente en su monitoreo a veces no distingue qué está aprendiendo y qué no está aprendiendo su estudiante, qué está comprendiendo y qué no está comprendiendo. Y se basa de repente quizás en acentuar las preguntas que ha preparado, pero más no en recoger las respuestas que se están generando desde los propios niños en esa interacción. Entonces, gracias a esta identificación de estas necesidades, muchos de los acompañantes en los espacios de la asesoría que brinda el docente ayudan al docente a reformular y replantear sus sesiones, haciendo énfasis en el planteamiento de las preguntas que le permitan ayudar al niño a construir su aprendizaje. No brindándole respuestas inmediatas, sino dándole a conocer diversos caminos para que pueda encontrar la respuesta que está buscando. Eso es parte de este trabajo. Una experiencia también muy importante que en estas visitas hemos compartido en varios del equipo de acompañamiento pedagógico es que los docentes en un GIA determinado estaban tratando de buscar respuestas al cómo trabajar con los niños esta retroalimentación. Entonces se propuso la técnica de trabajar con el diálogo reflexivo a través de la pregunta y repregunta, y esto ayudó mucho a que en ese momento construyeran varios aprendizajes ellos mismos, ¿no? Buscando fuentes de información, acogiéndose de la ayuda también del acompañante y de los otros docentes que son sus pares, lo cual permitió una vivenciación más enriquecedora de lo que nosotros esperamos como la retroalimentación que debemos dar. Con esa ayuda ya pues tuvieron la oportunidad de replantear una sesión de aprendizaje para sus estudiantes, y al momento también de vivenciarla, porque se dio el espacio, entonces lograron ellos hacer reajustes en sus propuestas. ¿Esto qué significa? Que también dentro de esta retroalimentación que debe darse durante el desarrollo de la sesión, ¿sí?, el docente tiene la capacidad de poder hacer adaptaciones. O sea, disminuir de repente la dificultad de la tarea o hacer preguntas mucho más ubicadas a lo que el niño realmente está aprendiendo, respetando esos ritmos y estilos de aprendizaje, y de esa manera poder salir satisfechos de la clase, ¿no? Porque un docente se enriquece y se enorgullece cuando tú te has ido planteando un propósito y ese propósito se está cumpliendo. Y junto con el acompañante pueden llegar a establecer que eso sea cada vez con más frecuencia y de manera sostenible. O sea, es estar atento a las respuestas que da el estudiante Sí. Y a partir de allí toda la planificación que tiene irla, digamos, actualizando Claro. para llegar a la meta que se ha propuesto. Exacto.
De acuerdo, gracias Karina, gracias Patti. Estimada audiencia, entonces en este bloque que hemos visto, hemos compartido con Patricia y con Karina, lo que hemos visto es, uno, en primer lugar, nos han recordado que no contamos nuevamente con un único reporte del año 2016, sino que tenemos una serie de reportes que están colgados en la página web de la UMC. Luego tenemos que se está enfatizando en este proceso de reflexión y que en el caso de lectura se puede hacer a partir de las preguntas orientadas a la reflexión del contenido, que pueden ser trabajados desde los distintos grados, incluso en los primeros grados de manera oral y poco a poco de manera escrita, que no permitan dar solo un único tipo de respuesta, sino variadas respuestas argumentadas por los propios estudiantes. Y finalmente, un tercer aspecto que contribuye a trabajar distintos tipos de texto en las aulas, pero a la par estar atentos en todo este proceso a las respuestas que van dando los niños, los estudiantes en las sesiones de clase, de tal manera que el docente, si bien tiene planificada una sesión, puede ir modificándola y actualizándola en estos procesos de retroalimentación que van a permitir que el estudiante se dé cuenta de lo que está, de la respuesta que está dando y probablemente construir una mejor respuesta y lograr los aprendizajes esperados. ¿Sí? Vamos a regresar en un cuarto bloque con todos los especialistas que nos han acompañado el día de hoy para responder sus preguntas, las que han quedado pendientes aún en el chat. Nos vemos en unos momentos. Él es Pedro, tiene 12 años y su hermana Raquel tiene 7. Ellos viven en un lugar muy bonito, en una comunidad rural. Pedro está en 6º grado y Raquel en 2º grado, y asisten a una escuela multigrado, ambos en una misma aula. Su profesor, Joaquín, les enseña todos los cursos, pero algunas veces Joaquín tiene dificultades para obtener la atención de cada uno de sus estudiantes. ¿Cómo logramos que Joaquín brinde mejor atención a todos sus estudiantes por igual y puedan aprender satisfactoriamente? Apoyándolo para que desarrolle estrategias simultáneas y diferenciadas para atender a estudiantes con los cuadernos de autoaprendizaje y consultando la guía de orientación para docentes. Orientándolo para que promueva la participación de la comunidad en los aprendizajes de los estudiantes, con sus saberes locales e incida en la asistencia, la permanencia y la culminación de la primaria y secundaria. Además, el Ministerio de Educación orienta el acompañamiento pedagógico que reciben los profesores, lo que les permite compartir sus experiencias y mejorar su desempeño en las aulas, con el apoyo y guía del acompañante quien lo visita en la escuela. Participar en los grupos de interaprendizaje, donde los docentes se reúnen y comentan sus buenas prácticas, sus dificultades y proyectos. Participar de los talleres de actualización a nivel regional, para fortalecer sus conocimientos y desempeño profesional, aprendiendo diversas estrategias de atención y organización de estudiantes en aulas multigrado. La enseñanza multigrado cuenta con materiales y estrategias propuestas por el Ministerio de Educación, con las que se logra un trabajo articulado entre las instituciones educativas, las familias y comunidad. De esta manera, Joaquín tiene más herramientas para enseñar mejor a Pedro. Raquel y todos los estudiantes terminarán la primaria con los mejores resultados. Ministerio de Educación. Hola mamá, soy Paula. Solo quería decirles gracias. Gracias por preocuparse por mi futuro. Hoy soy quien soy porque se involucraron en mi educación. Ya salieron los resultados de la evaluación censal de estudiantes 2016. Acércate al colegio de tus hijos, recoge los informes de resultados y continúa apoyándolos en su aprendizaje para la vida. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Yo antes de tener mi bicicleta me demoraba 1 hora y media y llegaba cansada al colegio. Yo ahora en mi bicicleta llego en 30 minutos. A mí mi prima me enseñó a montar bicicleta. Yo desde que tengo bicicleta ya no vengo caminando, vengo en mis 2 ruedas de mi bicicleta. A mí lo que me gusta de la bicicleta es la adrenalina. Yo acá en el colegio entramos a las 12, pero yo vengo a las 10 para divertirme con mi bicicleta. Cuando salga del colegio voy a seguir estudiando y seguir manejando bicicleta.
Yo cuando sea grande mi sueño es ser una ingeniera ambiental. Ministerio de Educación. Querida audiencia, retornamos en este cuarto bloque, es nuestro último bloque del día de hoy y contamos con todas las especialistas que nos han acompañado el día de hoy. Hemos recogido algunas de las preguntas que nos han hecho en el chat, las otras las han ido contestando nuestros compañeros. Tenemos una primera pregunta para Patricia. Patricia, nos están consultando de Huancavelica. Dice, en las evaluaciones censales, ¿por qué no se evalúa todas las competencias de las áreas de comunicación sabiendo que estas competencias son relacionadas unas con otras? Bueno, muchas gracias. Queremos mencionarles a los docentes, tanto acompañantes pedagógicos como los docentes de aula multigrado, que la evaluación S evalúa también la competencia de escritura, ¿no? Esta se evalúa de manera muestral, periódicamente, ¿no? Cada más o menos 3 años. Entonces, de esta manera podemos decir que estamos evaluando la comprensión lectura y también la escritura. Quizás lo que sí no se está evaluando directamente es la expresión y comprensión oral, puesto que esto resulta ser un poco difícil de evaluar mediante un instrumento, en este caso que es lápiz y papel, que es las pruebas estandarizadas que nosotros utilizamos, ¿no? Pero esto igual se debe trabajar en las aulas, igual se debe evaluar en las aulas, ¿no? Puesto que son aprendizajes integrales y nosotros buscamos que se desarrollen todas las competencias. De acuerdo, gracias Patti. Karina, nos están enviando también una pregunta, Madre de Dios nos dice, los docentes manifiestan que cuando llegan los resultados de la evaluación censal de estudiantes, en los meses de marzo a abril, ya no pueden planificar para abordar estas competencias, dice. En ese sentido, ¿qué tendríamos que hacer para orientarlos? Bueno, entendiendo que la planificación es flexible, entonces sabemos que el docente puede hacer los reajustes que necesita durante el proceso de la preparación de los aprendizajes que debe desarrollar sus niños. Entonces, no habría problema para el docente incorporar aquellos elementos que le van a ayudar al niño a favorecer el desarrollo de sus competencias y capacidades. Independientemente de la información que le llegue en la evaluación censal, durante todo el año el docente es capaz de poder hacer esos replanteamientos, dado que debe ser su práctica un conjunto de reflexiones permanentes de qué está funcionando, ¿no?, dentro de las estrategias metodológicas, pedagógicas que va implementando. De esa manera no podemos decir que la información nos llegaría de forma inoportuna, sino más bien cada vez que nos llegue la información, tomarlo como un valor agregado que va a permitir optimizar mejor el alcance del servicio educativo que brindemos a nuestros estudiantes. De acuerdo. Olimpia, nos está llegando una pregunta del Callao. Nos están diciendo, haciendo un análisis de los resultados de la S, en la mayoría de las regiones, los resultados más bajos de los estudiantes son en el área de matemática. ¿A qué se debería esto? Bueno, solo nos queda hacer algunas conjeturas frente a esto. Es cierto que los resultados en matemática van teniendo una tendencia de mejora, pero muy lenta, mejoran por poco, muy poquito a través de los años, lo pudimos ver en segundo grado de primaria. Ahora vamos a ver en cuarto grado cómo se desarrolla esto. Puede deberse, entre las conjeturas que nos hacemos, que quizás se atiende mucho al producto, al fin, al resultado y poco al proceso. Me refiero a la actividad de clase, el atender cómo se van desarrollando las nociones, no apurarnos, no saltarnos momentos de aprendizaje, no postergar algunos temas de un grado a otro y realmente tomarlos con la profundidad que requiere, la secuencia que este merece. Por ejemplo, en primaria, en la currícula nacional, todos los años el estudiante
hace adición y sustracción. Y uno fácilmente puede decir, este año que no lo haga, lo va a hacer el próximo año. Pero en cada año ese tema tiene una razón de ser, un significado aditivo que abordar, que no lo ha hecho antes y que es importante que lo haga en ese momento, con un rango numérico, con algún tipo de número, alguna noción que si se introducen los decimales, las fracciones. Entonces, atender a todo esto, conocer lo que se trabaja, responsabilidad de los docentes, para que realmente estos aprendizajes tengan como base la comprensión, el razonamiento, y no solo a manera de recetas. Y entre estos, y quiero dar una importancia que es necesario atender, las evaluaciones comunican muchas cosas. Las evaluaciones estandarizadas, en este caso la Censal. Y en cuarto grado, primera vez que estamos evaluando, comenzamos a comunicar muchos significados que muchos docentes los desconocíamos. Significado de fracciones, cuando siempre se enseñó numerador, denominador, propio, impropio, y la currícula nos pide significados de parte de todo, de cociente, de medida, etcétera. Tenemos los significados multiplicativos, muy poco abordados por los docentes. Generalmente eran los PAEF, que con la evaluación censal de segundo y primaria se ha enfatizado, se manejan, se comprenden, y eso es bueno. Pero de la misma manera vamos a comenzar también estas otras formas, otros momentos de aprendizaje que debe partir desde los docentes. Tarea entonces para ser abordado con los acompañantes pedagógicos, con estos mensajes, estas comunicaciones, porque no se logra así de manera automática. Hay que ir atendiendo a los procesos, hay que ver los prerequisitos, los aprendizajes previos, porque el estudiante que no ha desarrollado lo que debe, sabemos que en el aire no se pueden construir más aprendizajes. Entonces, son una serie de cosas que nos van dando estos resultados, pero que por otro lado nos comunican las necesidades que hay que atender. Gracias, Olimpia. Karina, nos preguntan de cómo se evidencia el enfoque crítico-reflexivo en el marco del acompañamiento pedagógico. Bueno, el enfoque crítico-reflexivo puede evidenciarse a través de las diversas técnicas y estrategias que utilice el acompañante para desarrollar la reflexión en su docente a través de preguntas, a través de diálogos de profundización, para comprender también lo que el docente está desarrollando desde una práctica que está ubicada como detrás de lo que está pensando el docente, significa el proceso de aprendizaje de sus niños. Entender qué es lo que está tratando de hacer en relación al propósito que se ha planificado es un punto. Otro punto es que con esos supuestos de esa observación que yo he obtenido durante el transcurso de la sesión de aprendizaje, que como acompañante he ido a observar, puedo tomar esos insumos para luego develar aquellos supuestos que están detrás de la práctica de este docente, que me permita ver en dónde está el punto más álgido de este docente en su necesidad, para ver cómo a partir de la práctica, que no es mala la práctica del docente, que también tiene bastantes aciertos, pero cómo lo voy a llevar a potenciarla, a mejorarla, a hacer de que esa práctica sea mucho más sustanciosa para el estudiante. Cuando se encuentre el docente y el acompañante horizontalmente en un diálogo reflexivo, donde ambos comparten la experiencia, eso le permite mucho al docente y al acompañante encontrar nuevos caminos para hacer de su clase una mejor clase. Es importante que en ese proceso se da el enfoque crítico reflexivo, ¿no? Tiene que ser un diálogo continuo y sostenible de una situación observada. De acuerdo, Karina. Olimpia, finalmente nos están dando, varias preguntas, en realidad de distintos sitios, acerca del aprendizaje y de la enseñanza de las fracciones. No sé si nos podrías compartir brevemente algo sobre este aspecto. Sí, es un tema muy particular dentro del aprendizaje de la matemática. Justamente, coincide con la competencia de cantidad, que decimos no todo es cálculo, no todo es numérico, entrar también a lo relacional. ¿Qué
creo que la preocupación viene por el grado mismo del que estamos mencionando, quizás cuarto grado dentro de toda la escolaridad. En un aula multigrado, este tema, hablar de las fracciones, como hablar de la multiplicación o de cualquier otro tema que no es abordado por todos los grados, debe tener estrategias especiales de ser trabajado, porque si bien está, digamos, en el momento de trabajo, no todos lo deben abordar de igual forma. El aprendizaje de las fracciones debe ser entendido en sí, no solo como una estrategia, un procedimiento especial, sino como una noción que dentro de las situaciones que se aborda, puede trabajarse. Con las fracciones debemos tener idea de cantidad, relacionarlo con es más que la mitad, menos que la mitad, aproximadamente cuánto estamos hablando, y atender a sus diversas representaciones y diversas situaciones. Por lo general, las fracciones, como les dije, están en la teoría de propio, sus elementos, numerador, denominador, y con una estructura gráfica muy conocida, un todo dividido en partes, que es una de las 5 nociones, uno de los 5 conceptos que debemos desarrollar, el parte todo continuo por lo general. Entonces también tenemos que trabajar el parte todo discreto como medida, inclusive tenemos la evidencia de la evaluación de segundo grado de secundaria. Los estudiantes de segundo grado de secundaria, en los resultados nacionales, entre las tareas más difíciles están aquellas de nociones de fracción. Esto es un mensaje de la necesidad de abordarlo a tiempo, de partir de material concreto, de partir de situaciones que generen la necesidad de lo que se está trabajando. Y como un ejemplo chiquito, si nos quedamos en un todo dividido en partes, donde pinto un tercio, pinto un cuarto, pinto 2/5, ¿cómo surge la fracción impropia? ¿Cómo surge el mixto? Y son las magias que el estudiante muy obediente sigue, pero no comprende. Entonces sí, yo felicito a las personas que están comenzando a preguntar de cómo abordar. Esa es la necesidad que tenemos como docentes, pero también desde la Oficina de Medición de la Calidad, como mencionaba Patricia, hay muchos documentos que ya van comunicando, dando ayuda a los docentes. Entre estos tenemos el reporte pedagógico, el informe pedagógico de la evaluación muestral de sexto grado, donde hay un anexo específico de todo lo relacionado a los significados de la fracción. Los invito a bajarlos, a visitar ese documento, porque es de una ayuda didáctica muy buena para los docentes, para el manejo en aula. Gracias, Olimpia. Querida audiencia, agradecemos mucho la participación de los especialistas que nos están acompañando aquí. Les agradecemos mucho el tiempo compartido también. Les damos el aviso que el día de mañana va a haber una nueva videoconferencia centrada específicamente en primaria. Quizás algunos de ustedes quieran visualizarla y podrían conectarse también bajo la misma plataforma. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias por su tiempo y a explotar al máximo los informes de resultados en estas estrategias de acompañamiento docente, de acompañamiento pedagógico, que están dando las mejores oportunidades a los estudiantes de todos los lugares del Perú. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.